Bueno, hola a todos, a todas. Esta semana vamos a trabajar logaritmos. Así que pasamos ya directamente. Estamos en la práctica 4. Práctica 4. Empezamos con el ejercicio 23. Mientras los voy resolviendo, vamos explicando un poco de qué se tratan los logaritmos y las propiedades, ¿sí? Entonces, fíjense, en el primer ejercicio nos dicen calcular el logaritmo en base 2 de 2, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esto significa, fíjense, si uno tiene logaritmo en base a de b igual a c, ¿sí? Esto significa, ¿por quién tengo que elevar a? ¿Sí? Para que me dé b. Es decir, esto significa a elevado a la c es igual a b. ¿Sí? Esto es lo que hay que saber de logaritmos. Lo primero que hay que saber, ¿sí? La definición. ¿Está bien? Si uno no sabe esto, no puede trabajar con logaritmos. Uno tiene que saber esta definición, ¿sí? Logaritmo en base a de b igual a c significa que a elevado a la c me da b. Entonces, fíjense, en este ejercicio, ¿sí? Tenemos a logaritmo en base 2 de 2. Identifiquemos, ¿quién es a? Este es a. ¿Quién es b? Este es b. Y no sé quién es c, ¿sí? Es decir, ¿esto qué significa? Significa que a, que es 2, elevado a algo que no sé, lo llamo x, incógnita, me da b, ¿sí? Me da b. Entonces, ¿quién tiene que ser x para que 2 elevado a la x sea igual a 2? 1, ¿verdad? Porque 2 a la 1 es igual a 2. O sea que el logaritmo en base 2 de 2 es igual a 1. ¿Sí? Bien, ese es el razonamiento que tenemos que hacer para resolver estos ejercicios. Entonces, veamos el caso B. ¿Sí? En el caso B nos dicen, ahora, logaritmo en base 2 de 1/2 a qué es igual. Entonces, de nuevo, este es a, la base, 2, elevado a algo que no sé y lo que tengo que calcular, que lo voy a llamar x, es igual a 1/2. ¿Sí? Entonces, 2 elevado a qué número me da 1/2. Bueno, fíjense que acá tengo 2 y acá tengo 1 sobre 2. ¿Sí? Hubo una inversión. O sea que eso me está indicando que este número tiene que ser negativo, porque se acuerdan que las potencias negativas me dan vuelta el número. ¿Sí? Y ahora lo que tengo abajo es 2, no es un múltiplo de 2. ¿Sí? O sea que x ahora, en este caso, es menos 1. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que 2 a la menos 1? Primero con el menos doy vuelta al número, me queda el exponente 1. 1 sobre 2 a la 1, 2 a la 1 es 2. ¿Sí? O sea que x es menos 1 y el logaritmo en base 2 de 1/2 es menos 1. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Pasemos al siguiente. Fíjense. Bueno, para no hacer todos, pasemos a alguno más difícil, que parezca más difícil. Fíjense, L. Nos dicen logaritmo en base 10 de 1000, ¿cuánto es? ¿No? De nuevo, esto es 10 elevado a la cuánto, me da 1000. ¿Sí? 10 elevado a la cuánto da 1000. 10 a la 1 es 10, 10 a la 2 es 100 y 10 a la 3 es 1000. Así que x es igual a 3. Entonces el logaritmo en base 10 de 1000 es 3. Bien, ahora fíjense el f. En el f nos dicen logaritmo en base 1 sobre 10 de 1000. Entonces, de nuevo, este es a, la base,
1 sobre 10 elevado a la ¿cuánto? Me da 1000. ¿Sí? ¿Qué les parece? De nuevo, acá tengo 1 sobre 10 y acá tengo 1000, ¿no? Parece que hay una inversión. Tendría que haber un menos acá arriba, ¿no? Un exponente negativo. Bien, si pongo un menos a este 10 lo voy a dar vuelta y va a venir arriba. ¿Y qué me va a faltar para llegar de 10 a 1000? De nuevo, 3 como en el caso anterior, ¿no? Es decir, que x va a ser menos 3. ¿Sí? Fíjense. 1 sobre 10 a la menos 3. Esto es, el menos me da vuelta el número, así que me queda 10 a la 3. ¿Sí? Y ahora 10 a la 3 es 1000. ¿Está bien? ¿Qué es lo que teníamos? Queríamos saber por cuánto tengo que elevar 1 sobre 10 para llegar a 1000. ¿Sí? Bien. Muy bien. Bien. Veamos ahora, fíjense, los casos G, H e I son casos generales, que después de hacer esto uno puede sacar conclusiones. ¿Sí? Fíjense, el caso G nos dice logaritmo en base a de 1 para a distinto de 0, nos dicen. ¿Sí? Entonces veamos. A elevado a la ¿cuánto? Me va a dar 1. ¿Qué les parece? Cualquier número a que no sea 0 elevado a algo me da 1. Bueno, siempre cualquier número elevado a la 0 me da 1, ¿no? ¿Y por qué me dicen para a distinto de 0? Bueno, porque hacer 0 a la 0 es una cosa indeterminada, ¿sí? Entonces 0 a la 0 no me da un número. Entonces tengo que sacar el 0 del dominio, ¿sí? ¿Se acuerdan? Del dominio de esta función, de esta ecuación. Entonces, si A es cualquier número distinto de 0 y lo elevo a la 0 me va a dar 1, ¿sí? Así que esto es 0, ¿está bien? X vale 0, ¿está bien? Porque A la 0 me da 1, ¿sí? Muy bien. Ahora, en el H me dicen logaritmo en base a de A. Aquí tengo que calcular el logaritmo en base a de A. De nuevo, para A distinto de 0. ¿Sí? Entonces, de nuevo, esta es la base. A elevado a la ¿cuánto? Me da A. ¿Sí? A elevado a la ¿cuánto? Me da A. 1, ¿no? Si X es 1, A a la 1 es igual a A. O sea que X tiene que ser 1. ¿Sí? Bien. Ahora después vamos a ver bien por qué estamos sacando en este caso también el 0. ¿Sí? Bien, entonces esto es 1. En el caso I, fíjense, en el caso I nos dicen logaritmo en base a de 1 sobre A. ¿A qué es igual? De nuevo para A distinto de 0. Fíjense, logaritmo en base a de 1 sobre A. A elevado a la ¿cuánto? Me da 1 sobre A. Como vimos antes, ¿no? Si lo tengo invertido tiene que haber un menos. Y acá tengo A, igual que acá. Así que esto tiene que ser un menos 1, ¿sí? A a la menos 1 es 1 sobre A. Ahí va. ¿Sí? Bien. Entonces estos son casos, ¿sí? Bien generales. ¿Está bien? Estos tres se pueden aplicar a cualquier número distinto de 0. Siempre que tengamos este tipo de logaritmos nos va a dar los resultados que hemos encontrado. ¿Sí? Bien, ahora fíjense una cosa. Fíjense. Entonces decíamos, ¿por qué sacamos, ¿sí?, al A del dominio? ¿Sí? ¿Por qué A no puede, perdón, A igual a 0 el dominio? ¿Por qué A no puede ser 0? ¿Sí? Bueno, fíjense que si A es 0, acá, ¿sí?, por ejemplo, nos estarían preguntando, A elevado a la ¿cuánto? Me da 1, ¿sí? Y si A es 0, esto sería 0 elevado a la ¿cuánto? Me da 1, ¿sí? No existe esto, ¿sí? Porque aún aunque x fuera 0, 0, la 0 no es una cosa determinada, como decíamos antes, ¿sí? Entonces a no puede ser 0. En este caso, ¿cómo sería? A a la x igual a a, o sea, 0 a la x igual a 0. ¿Por quién tengo que elevar 0 para que me dé 0?
tampoco, no es algo determinado esto, ¿sí? No existe, ¿sí? No existe una solución para esta ecuación. Y después, esto, a a la x igual a 1 sobre a, 0 a la x igual a 1 sobre 0. Ya 1 sobre 0 es una indeterminación, no existe este valor, ¿sí? Es algo que tiende a infinito, pero no existe, entonces no existe este valor, no existe esta x, entonces a no puede ser 0. Acá tampoco, ¿ok? Bien, bueno, veamos qué otros ejercicios tenemos que resolver. Fíjense, tenemos el 24. En el 24 nos dicen, sabiendo que el logaritmo en base b de 5 es igual a 2.3, calcular aplicando las propiedades del logaritmo las siguientes ecuaciones que nos dan o expresiones que nos dan, ¿sí? Entonces, primero tenemos que aprender algunas propiedades del logaritmo, ¿está bien? Entonces, fíjense, propiedades del logaritmo. Propiedades del logaritmo, ¿está bien? Voy a escribir con virome. Entonces, propiedades del logaritmo. Primera propiedad. El logaritmo en cualquier base, ¿sí? Así que no voy a poner, bueno, le pongo base A, como hacíamos antes, de b por c, si tengo una multiplicación, ¿sí? Esto es igual a el logaritmo en base a de b más el logaritmo en base a de c, ¿sí? Logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos. 2. El logaritmo en base a de b sobre c, esto es igual al logaritmo en base a de b menos el logaritmo en base a de c. Y finalmente, si uno tiene el logaritmo en base a de b elevado a la c, esto es igual a bajar el c adelante y multiplicar esto por el logaritmo de a en base a de b, ¿sí? Estas propiedades del logaritmo hay que sabérselas de memoria sí o sí. No queda otra opción, ¿sí? Si no sabemos esto no podemos resolver nada, ¿sí? Entonces, recomendación, trabajen con los ejercicios con esto al lado, mirando esto todo el tiempo, hasta que hasta que lo sepan de memoria, ¿sí? Hasta que lo hayan usado tanto que ya se lo sepan. Porque bueno, el día de mañana no van a poder tener esto como machete, ¿sí? Así que apréndanselo. Entonces fíjense, nos decían, sabiendo que el logaritmo en base b de 5 es 2,3, ¿sí? 2,3, nos dicen a calcular el logaritmo en base b de 5 por b, ¿sí? Entonces, usando las propiedades del logaritmo, fíjense, acá tenemos una multiplicación, ¿sí? 5 por b. Voy a usar la primera propiedad. Yo sé que el logaritmo en base a de una multiplicación es la suma de los logaritmos, así que esto será el logaritmo en base b de 5 más el logaritmo en base b de b, ¿sí? Logaritmo de 5, bien. Ahora, el logaritmo en base b de 5 me dicen que es 2,3. Así que esto es 2,3. ¿Y quién es el logaritmo en base b de b? Yo no sé quién es b, pero no me importa, ¿no? Porque esto significa b, el número b, elevado a la ¿cuánto me da b? B cualquier número, ¿sí? Menos 0, claramente, por lo que decíamos recién. ¿Qué número? Elevado a lo que sea, perdón, b, cualquier número, elevado a qué número me da el mismo número, 1, ¿no es cierto? B a la 1 me va a dar b, así que esto va a ser 1. Entonces, 2,3 más 1, 3,3, ¿sí? Y resolvimos el primer ejercicio. Bien. Hagamos ahora el
C, y les dejo el B y el D para ustedes. Nos dicen el logaritmo en base B de la raíz de 5. ¿Sí? Bien, fíjense, ¿qué propiedad podemos usar ahora si tengo la raíz de 5? Pareciera como que ninguna, acá no hay ninguna raíz, ¿no? Bueno, pero nosotros ya sabemos a esta altura que las raíces se pueden escribir como una potencia, ¿no? Raíz de un número es igual al número elevado a la 1/2. Bien, entonces, ¿qué propiedad puedo usar de estas tres? Multiplicación, no. División, no. Esta, ¿no es cierto? Acá tengo el logaritmo en base a de un número elevado a otro número. Acá lo mismo. Tengo una base, un número elevado a otro número. Entonces voy a usar esa. Si elevo a C, el C pasa para abajo, baja y multiplica. Así que esto un medio, baja y multiplica. Esto va a ser un medio de el logaritmo en base B de 5. Y el logaritmo en base de B de 5 yo sé quién es, porque me dicen que es 2.3. Así que esto es igual a 1/2 por 2.3. ¿Sí? Si no tengo calculadora, a ver, ¿cómo resuelvo esto? Ustedes ya saben que 2.3 lo pueden escribir como ¿qué? Lo vamos a escribir como 23 sobre 10, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y ahora 2 por 10 es 20. ¿Sí? Y lo voy a dejar expresado así, 23 sobre 20. Muy bien. Entonces, hagan los otros ítems usando estas propiedades del logaritmo. ¿Está bien? Que las voy a dejar por acá porque seguramente las necesitemos para después. Bien, ahora fíjense el ejercicio. Estos ejercicios son muy típicos de examen. Ejercicio 25. Nos dicen, sabiendo que el logaritmo de 2 es aproximadamente 0,693 y que el logaritmo de 3 es aproximadamente 1,099, calcular aproximadamente, ¿sí?, cuánto es el logaritmo de 36. ¿Sí? ¿Cuánto es el logaritmo de 36? Si sé cuánto es el logaritmo de 2 y sé cuánto es el logaritmo de 3. ¿Sí? Tenemos que usar estas propiedades. ¿Está bien? Entonces, ¿qué se les ocurre? Fíjense. ¿Sí? Si yo conozco 2 y conozco 3, pero el logaritmo de 2 y el logaritmo de 3, pero no conozco el logaritmo de 36, yo sé, mirando acá, ¿no?, que, bueno, acá, fíjense, yo conozco un logaritmo, conozco otro, quizás podría ver de combinar esos dos que conozco en alguna multiplicación, a ver si funciona, ¿no? O sea, la idea es, si yo quiero conocer el logaritmo de 36 y me dan estos dos datos, la idea sería escribir el número 36 como multiplicaciones o potencias o lo que sea de 2 y 3. Y después van a ver cómo usando las propiedades podemos resolverlo. Fíjense, el número 36, ¿cómo lo podemos escribir? A ver, 36 es 4 por 9, ¿no? 4 por 9, 36. Bien, 4 lo podemos escribir como 2 a la 2 y 9 lo puedo escribir como 3 a la 3. Perdón, 3 a la 2. Bien, ¿sí, no? Perfecto. Entonces, fíjense, yo digo, bueno, el logaritmo de 36, ¿sí?, va a ser igual a el logaritmo de 2 a la 2 por 3 a la 2. ¿Está bien? ¿No es cierto? Bien. Ahora voy a aplicar la propiedad de la multiplicación. Yo sé que si tengo una multiplicación, esto es el logaritmo de uno de los números que está multiplicando más el logaritmo del otro. Así que acá los números que multiplican son 2 a la 2 y 3 a la 3. Perdón, 3 a la 2. Así que esto será el logaritmo de 2 a la 2 más el logaritmo de 3 a la 2. Ahora me doy cuenta que ustedes me dirán, ¿qué es ln? ¿Sí? ¿Qué es ln? Estábamos viendo logaritmos y ahora me aparece un ln. ¿Está bien? Perdón, no me di cuenta, ahora lo explico.
Fíjense. Nosotros recién vimos que, hago un paréntesis, que el logaritmo en base a de b igual a c significaba que a la c es igual a b, ¿no es cierto? Bien. Ahora, o sea, los logaritmos siempre tienen una base. Ln es algo muy simple. Ln significa, ¿está bien? Logaritmo en base e. ¿Quién es e? El número e es un número que es igual a 2,71 y infinitos números. Es un número que pertenece a los irracionales, ¿sí? Es irracional. ¿Está bien? Entonces, Ln es simplemente eso. Es un logaritmo que siempre tiene base e. ¿Está bien? Se usa mucho en matemáticas, se usa mucho en física. Por eso la importancia de este logaritmo, por eso existe. Uno puede pensar, ¿por qué hay un nombre especial para un logaritmo en base e? ¿Por qué no hay nombre especial para un logaritmo en base 8? ¿No? Bueno, eso es porque, una historia muy larga que no da para contarla acá, pero porque el logaritmo en base e juega un papel muy importante en física y en matemática. Bien. Entonces es simplemente un logaritmo particular que tiene una base particular que es la base e, ¿sí? No más que eso. Entonces acá no nos vamos a preocupar por esa base porque no nos importa la base, nosotros nos dan datos, así que es simplemente aplicar propiedades. ¿Está bien? Entonces decíamos que al 36 lo puedo escribir como 2 a la 2 por 3 a la 2. Entonces el logaritmo de 36 lo escribo como logaritmo de 2 a la 2 por 3 a la 2. Estas son dos números, ¿sí? Este número y este número multiplicados, y aplico la propiedad de la multiplicación del logaritmo. ¿Está bien? Logaritmo de dos números multiplicados me da la suma de los logaritmos, así que escribí la suma de los logaritmos. Y ahora aplico la propiedad de... Yo conozco el logaritmo de 2 y conozco el logaritmo de 3. No conozco el logaritmo de 2 a la 2, ni de 3 a la 2. Pero tenemos esta propiedad, ¿no? Que el logaritmo en base a, o sea, cualquier base, si distinta de 0, en este caso es e nuestra base, porque tenemos un logaritmo natural, de b elevado a la c es igual a c por el logaritmo en base a de b. Así que acá, ¿qué vamos a tener? Este 2 baja, 2 logaritmo de 2 más 2 logaritmo de 3. ¿Sí? Y tenemos resuelto el ejercicio, porque esto es 2 por el logaritmo de 2, que nos dijeron que vale 0,693, más 2 por el logaritmo de 3, que vale 1,099. ¿Sí? Hago la cuenta y obtengo el resultado. ¿Sí? Hago simplemente la cuenta. 2 por este número más 2 por este número y tengo el resultado. ¿Está bien? Buenísimo. Bien. Entonces, estos ejercicios se resuelven así. ¿Está bien? Usando lo que conocemos y usando las propiedades. Asegúrense que este tipo de ejercicios los saben resolver y los entienden bien. Pregúntenos cualquier cosa, porque son ejercicios típicos de examen. Igualitos a estos. Bien. Fíjense, uno más complicado. Les dejo los... el 25 no tiene ítem. Fíjense el 26. ¿Sí? Les dejo el 27 para ustedes. El 26 nos dicen, sabiendo que el logaritmo en base b de 7 es igual a 3,2, o sea, yo sé esto, nos dicen calcular, ¿sí? Calcular el logaritmo en base b de 49 por la raíz de b. Parece complicadísimo, ¿sí? Pero no es complicado. ¿Está bien? Estos ejercicios no son complicados si uno entiende la definición del logaritmo y si uno entiende y se aprende de memoria las propiedades del logaritmo, ¿sí? Entonces, yo sé esto. Como yo sé esto, tengo que tratar de llegar a tener solamente este tipo de expresiones, logaritmo en base b de 7, porque sé cuánto es, ¿sí? Entonces tratemos de transformar esto
en cosas que conocemos, como logaritmo en base b de 7 y alguna otra cosa que conocemos. Fíjense. ¿Qué tengo acá? Una multiplicación, ¿no? Un número multiplicado por otro. Yo sé que esto es igual, por la propiedad, a la suma de los logaritmos, ¿sí? Al logaritmo en base b de 49 más el logaritmo en base b de la raíz de b. ¿Sí? Aplicamos esta propiedad del logaritmo. ¿Sí? La primera. Bien. 49. ¿Sí? Yo sé cuánto vale el logaritmo en base b de 7, no el logaritmo en base b de 49. ¿Pero qué les parece? ¿Puedo relacionar el número 49 con el número 7? ¿Se me va el foco? Sí, ¿no? Puedo perfectamente, porque el número 49 es 7 al cuadrado. 7 por 7, 49. Bien, y esto, fíjense, es el logaritmo en base b de raíz de b es igual a b a la 1 medio. ¿Sí? Bien, y ya estamos, ¿no? Porque ahora puedo aplicar la propiedad de la potencia, ¿no? Si tengo un número, logaritmo de un número a la c, ese numerito baja adelante. Entonces, este 2 baja, 2, logaritmo en base b de 7, ¿sí? Y por otro lado, este 1 medio también baja, 1 medio logaritmo en base b de b. Bien, esto es 2 por, ¿quién es el logaritmo en base b de 7? Me lo dijeron acá, 3,2. 3,2 más 1 medio, ¿y quién es el logaritmo en base b de b? Esto de nuevo, ya lo hicimos antes, ¿no? Esto significa b elevado a la ¿cuánto me da b? 1, ¿no? b a la 1 es igual a b. Así que esto es 1, ¿sí? Bien, entonces hago la cuenta, 2 por 3,2, 6,4, más 1 medio por 1 es 1, que es 0,5. Perdón, 1 medio por 1 es 1 medio, que es 0,5, ¿sí? 6,4 más 0,5, 6,9, ¿sí? Bien, así se resuelven este tipo de ejercicios. Bien, el ejercicio 27 es muy parecido, ¿sí? El ejercicio 28 también, se los dejo para que lo hagan ustedes o lo hagan con Francisco, ¿está bien? Y pasemos al 29, que es un poco más complicado, ¿sí? Fíjense. No sé si más complicado, es distinto a lo que estamos haciendo. Ejercicio 29. Nos dicen calcular el resultado de las siguientes potencias. En caso que no sea posible, justificar la respuesta. Entonces, en el A, nos dicen e a la logaritmo en base 6 de 6. Ustedes dirán, uy, ¿qué es esto? Qué difícil, ¿no? Tranquilos, tranquilas, veamos. Primero quiero ver esto. ¿Qué es el logaritmo en base 6 de 6? ¿Sí? ¿Qué es esto? Acuérdense, esto es 6 elevado a la ¿cuánto me da 6? 1. Así que esto es 1. Así que vuelvo acá. Esto entonces es e elevado a la 1. ¿Sí? ¿Y cuánto es e elevado a la 1? E, olvídense, es 2,71 infinitos decimales. No importa, tómenlo como un número, ¿está bien? Un número mayor que 0, un número. Un número elevado a la 1, ¿cuánto es? Ese mismo número. ¿Sí? Así que listo. Muy simple. Resolvimos el caso A. ¿Sí? Veamos el caso, a ver si hay un caso más feo. Veamos el caso, no son tan feos, pero podemos ver el caso F. El caso F. Nos dicen 1 logaritmo en base 2 de 1/5. ¿Sí? Entonces primero resolvemos este exponente. Logaritmo en base 2 de 1/5. ¿Qué era esto? Esto era 2 elevado a la ¿cuánto me da 1/5? ¿Sí? 2 elevado a la ¿cuánto me da 1/5? ¿Qué les parece? ¿Sabemos? 2 elevado a la ¿cuánto me da 1/5? No, qué difícil. 2 elevado a la ¿cuánto me da 1/5? No sé. A ver, espera, no sé. Es raro esto. Entonces vuelvo a mirar acá, a ver si puedo darme cuenta de algo. Y fíjense,
Tengo el número 1 elevado a algo que en principio no lo sé, no lo puedo resolver porque no lo sé. Pero 1 elevado a cualquier cosa, ¿no? ¿Qué es? 1 elevado a cualquier cosa es siempre 1. Así que 1. No me hace falta, ¿sí? Esto yo no lo sé. No lo sé sin calculadora, ¿sí? Sin calculadora no lo sé. Pero no me importa, ¿está bien? Porque 1 elevado a cualquier cosa es 1, ¿sí? Bien. Entonces son así este tipo de ejercicios. Fíjense, por ejemplo, el E. El E. 7 elevado a el logaritmo en base menos 3 a la 9. Primero resolvemos esto, ¿sí? Logaritmo en base menos 3 a la 9. ¿Qué es esto? Esto es menos 3 elevado a la ¿cuánto? Me da 9. ¿Qué les parece? 2, ¿no? Porque menos 3 al cuadrado es menos 3 por menos 3, que es 9. Así que esto es 2. Así que vengo acá y esto es 7 a la 2, que es 49. ¿Sí? Bien, es fácil. Una vez que uno entiende de nuevo y aprende la definición del logaritmo, se vuelve muy fácil. Bueno, el ejercicio, veamos el ejercicio, algunos del ejercicio 30. Ejercicio 30. Calcular el resultado de las siguientes operaciones. Veamos 2 ítems. Tenemos A, B, C y D. Hacemos 2 y les dejo 2. Logaritmo en base 5 de 25 más logaritmo en base 2 de 1/4. ¿Sí? Bien. Bueno, logaritmo en base 5 de 25. ¿Qué era esto? Ahora lo hacemos más mecánicamente. 5 elevado a la ¿cuánto me da 25? 2, ¿no es cierto? 5 por 5, 25. Así que esto es 2. Bien, más 2. Esto es logaritmo en base 2. 2 elevado a la ¿cuánto me da 1/4? ¿Sí? Lo escribimos acá al costadito. 2 a la ¿cuánto me da 1/4? Bueno, fíjense que acá tengo el número 2 y acá tengo 1 sobre algo, ¿no? O sea que ya esto pareciera que el x tiene que ser negativo para darme vuelta el número. Bien, negativo, ¿y cuánto tiene que ser? 2 para llegar a 4, ¿no? Fíjense, si hago 2 a la menos 2, el menos me da vuelta, me queda un medio a la 2 y un medio 2 a la 2 es 4. Así que esto es menos 2, menos 2. 2 más menos 2, 0. ¿Sí? Bien. Seguimos con el ejercicio D, 30D. 30D. Fíjense, nos dicen e a la 2 logaritmo de 7 menos logaritmo en base 11 de 1 sobre 121. ¿Sí? Bien. Bueno, fíjense en algo. Fíjense esto que tengo acá. Uno dice, ¿cómo resuelvo esto? A ver, empecemos. E a la 2 logaritmo de 7. ¿Qué es esto? A ver, lo primero que se me ocurre hacer es, acá tengo una multiplicación, ¿no? E a la 2 por esto. Bueno, a ver. Puedo hacer dos cosas, se me ocurre, pero voy a probar esta. Tengo este 2 multiplicando acá. ¿Se acuerdan que si tengo un número acá multiplicando adelante de un logaritmo, esto es lo mismo que el 2 esté acá arriba, ¿no? Esto es lo mismo que tener e a la logaritmo natural de 7 a la 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Porque este 2 bajaba acá adelante. Y esto es e a la logaritmo de 49. Bien. Bueno. ¿Qué es e a la logaritmo de 49? ¿Sí? No tengo idea. Pero fíjense lo siguiente que les quiero contar ahora. Vamos a hacer una pequeña deducción. Supongan que, pequeña deducción un segundo, tengo e a la logaritmo de 49. ¿Sí? Entonces yo voy a decir que esto es igual a e a la x. O sea que estoy llamando x al logaritmo de 49, ¿no es cierto? Si e a la logaritmo de 49, si al logaritmo de 49 lo llamo x, esto es e a la x. Y voy a decir que esto es igual a y.
Porque en definitiva es lo que yo quiero averiguar, ¿no? ¿Cuánto es e al logaritmo de 49? ¿Cuánto es e al logaritmo de 49? Le llamo i. ¿Sí? Bien. Ahora fíjense, si el logaritmo de 49 es igual a x, esto significa que e, ¿sí? El logaritmo natural tiene base e elevado a la x me da 49, por definición de logaritmo, ¿no? E elevado a la x me da 49, ¿sí? Por definición de logaritmo. La base es e, logaritmo natural de 49 igual a x significa que e a la x es igual a 49. Ok, pero e a la x era i, así que esto es igual a i. Pero i era e al logaritmo de 49. Ah, buenísimo. Entonces ahora sé cuánto es e al logaritmo de 49. Es 49. ¿Sí? Entonces, moraleja, ¿está bien? Siempre que tengamos e al logaritmo de un número llamamos a, cualquier número, esto es igual a. Y eso es muy importante que también se lo aprendan. ¿Sí? Bien. Entonces, volviendo, saco el paréntesis, vuelvo al ejercicio, ¿sí? Teníamos e a la 2 logaritmo de 7 menos el logaritmo en base 11 de 1 sobre 121. Esto ya vimos que era 49, ¿sí? Por lo que hicimos recién. Y esto es logaritmo en base 11 de 1 sobre 21. Esto significa 11 elevado a la cuánto me da 1 sobre 121. Bueno, 121 es 11 al cuadrado y está invertido, así que esto tiene que ser menos 2. Así que menos 2. 49 menos 2, 49 más 2, 51. ¿Sí? Bien, bueno, les dejo los otros ítems para que los hagan ustedes. ¿Sí? Y veamos ahora el ejercicio 31. Veamos el 31A. Les dejo el B. Nos dicen determinar si los siguientes números son o no enteros. ¿Sí? A ver, e al logaritmo natural de 3 más 2 logaritmo natural de 5. ¿Sí? Bueno, a ver, fíjense algo. ¿Qué podemos hacer acá? ¿Qué podemos hacer acá? Podemos escribir a esto como logaritmo natural de 3 más logaritmo natural de 5 a la 2, ¿sí? Este lo paso acá por la propiedad. Bien. Ahora, fíjense, vamos a buscar la hoja donde tenemos propiedades. Ahora tengo logaritmo en base e de 3 más logaritmo en base e de 5 al cuadrado. Tengo una suma, ¿no? ¿Y se acuerdan de esta propiedad? Logaritmo en base a de un número más el logaritmo en la misma base de otro número es igual al logaritmo en esa misma base de la multiplicación de estos números. Entonces lo podríamos aplicar acá, ¿no? Porque la base que tengo es la misma, es e. O sea que esto es igual a e a la logaritmo natural de la multiplicación de estos dos números, de 3 por 5 al cuadrado. ¿Sí? Se me fue el foco. ¿Sí? Así que fíjense, apliqué la propiedad de la suma, me queda esta multiplicación acá. ¿Y qué vimos recién? Recién vimos, acabamos de ver, ¿sí? Que, déjenme que busco, la teníamos acá, acabamos de ver que e a la logaritmo de a era a. Y ahora que tenemos e a la logaritmo de un número, bueno, es ese número, ¿sí? Es 3 por 5 al cuadrado, o sea, 3 por 25, o sea, 75. ¿Sí? ¿Es un número entero? Sí. ¿Sí? Pertenece a los enteros. ¿Está bien? Perdón, estos son racionales. Pertenece a los enteros. ¿Sí? Muy bien. Les dejo hacer el B a ustedes. Bien. Veamos, pasemos al 33, que es el último. Les dejo el 32 para ustedes. Ejercicio 33.
sabiendo, nos dicen que el logaritmo en base 5 de 2 es aproximadamente 0,43, hallar el valor aproximado de x que pertenece a los reales tales que nos dice 5 a la x menos 2 es igual a 2, ¿sí? Y nos dicen que x pertenece a los reales. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos 5 a la x menos 2, ¿sí? Igual a 2. Bueno, fíjense. Una cosa que podemos hacer es aplicar logaritmo, por ejemplo, de los dos lados de la ecuación, ¿sí? Fíjense, ¿qué pasa si yo digo logaritmo, le aplico a este lado logaritmo en base 5 de 5 a la x menos 2, y de este lado también tengo que hacer lo mismo, logaritmo en base 5 de 2, ¿sí? Bien, ahora, ahora voy a hacer lo siguiente, voy a decir, fíjense, ¿esto qué significa? A ver si podemos resolverlo. ¿Esto qué significa? Esto significa 5 elevado a la cuánto me da 5 a la x menos 2, ¿sí? Pongamos otro número acá. 5 elevado a la cuánto, le llamo i. 5 elevado a la cuánto, a esta incógnita le llamo i, es igual a 5 a la x menos 2. Bueno, x menos 2, ¿no? 5 elevado a la cuánto me da 5 elevado a la x menos 2. X menos 2. Así que esto es x menos 2. Y x menos 2 es igual al logaritmo en base 5 de 2. O sea que x es igual al logaritmo en base 5 de 2 más 2. ¿Sí? Si usan la calculadora, resuelvan quién es esto, ¿no? ¿Quién es el logaritmo en base 5 de 2? Porque no es un número que uno lo puede calcular mentalmente, ¿no? Porque esto significa 5 a la cuánto me da 2. No es algo fácil de calcular mentalmente, pero si lo ponen en la calculadora, lo calculan perfectamente. Esto le va a dar un numerito, más 2, eso es x. ¿Está bien? Eso. ¿Sí? Entonces vieron que hay que usar un poquito de ingenio a veces. ¿Está bien? Entonces, perfecto. Eso es todo lo del logaritmo. Practiquen. Logaritmo no es difícil, pero requiere mucha práctica como todo, ¿sí? Como todo en matemática, pero yo diría que el logaritmo es algo que suele ser una cosa medio nueva, ¿sí? Entonces, recomendación más fuertemente que nunca, hagan todos los ejercicios de la guía. Si ustedes hacen todos los ejercicios de la guía, no hay mucha posibilidad de que les vaya mal.